Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Y el día de ayer determinamos los números críticos, posibles puntos de inflexión, los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, y los puntos máximos y mínimos. Vamos a determinar ahora los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Habíamos determinado que los posibles puntos de inflexión son menos raíz de 2, 0 y 2. Menos raíz de 2, 0 y raíz de 2. Vemos que 0 es un posible punto de inflexión. Y 0 también fue un número crítico, o es un número crítico. Solo que en el número crítico 0 no había ningún cambio, solo es un número crítico. Y cuando no sucede nada en un número crítico, este número aparecerá nuevamente como posible punto de inflexión. Y como posible punto de inflexión, con toda seguridad, se convertirá en un punto de inflexión. Bien. Los intervalos quedarían desde menos infinito hasta menos raíz de 2, de menos raíz de 2 hasta 0, de 0 a raíz de 2 y de raíz de 2 hasta más infinito. Y para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos, necesitamos realizar pruebas en la segunda derivada. Para lo cual vamos a determinar unos valores de prueba. Valores que se encuentren contenidos dentro del intervalo. Entonces, en el intervalo de menos infinito a menos raíz de 2, podríamos utilizar menos 2, porque menos raíz de 2 es menos 1.41. En el intervalo de menos raíz de 2 a 0, podríamos utilizar menos 1. En el intervalo de 0 a raíz de 2, 1. Y en el intervalo de raíz de 2 a más infinito, 2. Entonces,
vamos a evaluar estos valores de prueba en la derivada para determinar el signo. Recuerde que el signo es lo que nos ayuda a clasificar la concavidad de la función en ese intervalo. Sustituimos menos 2 en la segunda derivada y el resultado va a ser un número negativo. Menos 2 al cubo es menos 8 por 4, menos 32, menos 32 más 16, nos da como resultado un número negativo. Luego, evaluamos menos 1. Y al evaluar menos 1 en la segunda derivada, nos da como resultado un número positivo. Ahora evaluaremos 1. Y al evaluar 1, obtenemos como resultado un número negativo. Finalmente, evaluamos 2. Y al evaluar 2 en la segunda derivada, obtenemos como resultado un número positivo. Entonces, en el primer intervalo, la derivada es negativa. En el segundo, positivo. En el tercer, negativo. Y en el cuarto intervalo, nuevamente positivo. Bien, entonces, en el primer intervalo, la función es cóncava hacia abajo. En el segundo intervalo, la función es cóncava hacia arriba. En el tercer intervalo, cóncava hacia abajo. Y en el cuarto intervalo, nuevamente cóncava hacia arriba. Entonces podemos ver que en el posible punto de inflexión menos raíz de 2 hay cambio de concavidad, por lo cual se convierte en un punto de inflexión. Lo mismo sucede en 0 y también en raíz de 2. Entonces,
Ahora podemos determinar los puntos de inflexión. Entonces, vamos a evaluar los posibles puntos de inflexión en la función original y así determinar el valor de y del punto de inflexión. Evaluamos menos raíz de 2 y al evaluar menos raíz de 2 tendríamos raíz de 2 a la 5 es como tener 2 a la 5 elevado a la media. 2 elevado a la 5 es 32 y 32 se puede expresar como 16 por 2, o sea, la raíz de 16 por 2, o menos la raíz de 16 por 2. Entonces, la raíz de 16 es 4. Entonces, esto nos quedaría como menos 4 raíz de 2 sobre 5. Usted también puede trabajar con cifras decimales. Perfectamente, creo que sería más apropiado más bien expresarlo en cifras decimales. Luego, raíz de 2 al cubo es 8, que se puede expresar como 4 por 2. 4 sale fuera del radical como 2 y se multiplica por este 4. Y me quedaría
8 raíz de 2 sobre 3. Luego, si realizamos la suma o resta de las fracciones algebraicas, el mínimo común múltiplo es 15. 15 entre 5 es 3, por menos 4, menos 12, raíz de 2. Y 15 entre 3 es a 5, por 8, 40, raíz de 2. Y menos 12 más 40 sería 28, raíz de 2. Sobre 15. Y esto en cifras decimales sería aproximadamente 2.63. Luego, si evaluamos 0, esto nos daría como resultado 0. Y si evaluamos raíz de 2, obtendríamos básicamente el mismo valor numérico que con menos raíz de 2, solo que con diferentes signos. O sea, menos 28 raíz de 2 sobre 15. Es decir, aproximadamente negativo 2.63. Entonces, los posibles puntos de inflexión son menos raíz de 2 con 2.63, 0,0 y raíz de 2 con 2.63. Ahora vamos a trasladar la información de estos dos cuadros resumen al plano cartesiano. Aquí tenemos ya la información del primer cuadro resumen. Ahora ya tenemos toda la información necesaria para poder graficar. El día de ayer
dijimos que lo primero que íbamos a identificar eran todos los puntos. Entonces, vamos a identificar el punto máximo, que es menos 2 con 64 quinceavos. 64 quinceavos es aproximadamente 4.26. Digamos que por aquí quedaría 64 quinceavos. Y como también vamos a necesitar menos 64 quinceavos, lo identificamos también en el plano cartesiano. Entonces, el punto máximo es 64 quinceavos, perdón, 2 menos 2 con 64 quinceavos. Este es el punto máximo. Luego, el punto mínimo se encuentra en menos 2, perdón, en 2 con menos 64 quinceavos. El punto mínimo. Ahora vamos a identificar los puntos de inflexión. Ese es uno de los puntos de inflexión. Este es 0, 0. Otro punto de inflexión está en menos raíz de 2. Menos raíz de 2 sería menos 1.41. Un poquito más atrás. Digamos como que por aquí estuviera menos raíz de 2. Y como por acá, raíz de 2. También necesitamos 2.63 en y menos 2.63.
Ahí tenemos nuestro punto de inflexión. Bien, ahora vamos a trazar nuestras líneas guías. Ayer decíamos que es importante que nosotros, para tener más definición en el gráfico, obtener los interceptos. Aunque en un periodo normal esto no se pide. Y en los exámenes en línea tampoco se les va a pedir esto. Entonces el intercepto en Y se obtiene sustituyendo 0 en la función original. Entonces el intercepto en Y es 0, que coincide con un punto de inflexión, y probablemente también coincidirá con el intercepto en X. Igualamos a 0, sacamos factor común X al cubo, factor de X cuadrado sobre 5 menos 4 tercios. Este primer factor se va a hacer 0 en 0. Habíamos dicho que era probable que saliera, bueno, no probable, seguro que iba a ser intercepto en X. Y los otros interceptos en X habría que igualar a 0, X cuadrado sobre 5 menos 4 tercios. X cuadrado sobre 5 es igual a 4 tercios. X cuadrado es igual a 20 tercios, porque el 5 pasaría a multiplicar. Entonces, solo habría que sacarle raíz a 20 tercios. La raíz de 20 tercios es 2.58. Entonces, X va a ser igual a más o menos 2.58. 2.58, digamos que fuese como por ahí. Digamos que por acá sea 2.58. Entonces ya tenemos la información para trazar nuestras líneas guías. En nuestro cuadro resumen dice que desde menos infinito hasta menos 2, la función es creciente hasta llegar al punto máximo.
que desde el punto máximo en menos 2 hasta el punto mínimo en 2, la función es decreciente. Y que desde el punto mínimo 2 hacia el infinito, la función nuevamente es creciente. Bien, ahora vamos a identificar la concavidad. Desde menos infinito hasta menos raíz de 2, la función es cóncava hacia abajo. O sea, llega cóncava hacia abajo hasta menos raíz de 2 y después de raíz de 2 es cóncava hacia arriba. Luego llega a 0 cóncava hacia arriba y sale después de 0 cóncava hacia abajo. Llega cóncava hacia abajo a raíz de 2 y de raíz de 2 al infinito nuevamente cóncava hacia arriba. Ahora vamos a intentar hacer este trazo a mano alzada, pero obviamente en papel con un lápiz carbón y papel milimetrado probablemente quede mejor. Entonces cóncava hacia abajo, de aquí sale cóncava hacia arriba, luego de 0 sale cóncava hacia abajo, y de raíz de 2 hacia el infinito cóncava hacia arriba. Y más o menos ese es el gráfico de la función. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar ahora del tema de aplicación de máximos y mínimos, que tiene bastante relación con el tema anterior. Y básicamente aquí vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Recuerde que el criterio de la segunda derivada, o la segunda derivada, nosotros lo empleamos cuando se grafica para determinar la concavidad de una función. Es decir, si la función es cóncava hacia arriba o cóncava
hacia abajo. Entonces, sin tener que graficar la función, vamos a determinar si en un determinado número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo con el criterio de la segunda derivada. Básicamente el criterio de la segunda derivada lo que prueba es si usted tiene un número crítico y ahí donde el número crítico, en ese intervalo, la función es cóncava hacia abajo, entonces se formará un punto máximo. Y si donde tiene usted un número crítico, la segunda derivada es positiva, entonces tendría un punto mínimo. El criterio de la segunda derivada establece que si una función tiene segunda derivada, o si la segunda derivada existe en un intervalo y que contiene al número crítico C, si ese número crítico C se evalúa en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, es decir, la función es cóncava hacia arriba, entonces lo lógico es que la función tiene un punto mínimo en ese número crítico C. Si la segunda derivada evaluada en ese número crítico C da como resultado un número negativo, eso implica que en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo, por lo tanto, solo puede formarse un punto máximo. La razón por la cual nosotros igualamos a cero la primera derivada, es decir, para determinar los números críticos, lo que estamos haciendo es determinando dónde la función tiene tangentes horizontales. Recuerde que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Entonces, si nosotros igualamos a cero, estamos buscando donde la función tiene tangentes con pendiente cero. Las tangentes con pendiente cero, y aquí nos vamos a auxiliar de mi regla que tiene un transportador, y mire, cuando tenemos pendiente cero, nosotros tenemos una recta horizontal, y si trazamos una recta horizontal, esta será tangente a los puntos máximos o a los puntos mínimos. Ahora, ¿de qué nos sirve en nuestra profesión este conocimiento? Hay muchas aplicaciones. En este curso veremos aplicaciones orientadas al área de la producción. Sabemos que las empresas mercantiles tienen como finalidad obtener utilidades. Y entre más utilidades, es mejor. Más utilidades es menor que menos utilidades. Y el hecho de vender más o producir más no implica que usted va a tener más utilidades. Recuerde que todas las funciones económicas, ingreso,
costo y utilidad son afectadas por las funciones económicas principales, oferta y demanda. Para poder vender más unidades, recuerde que la ley de la demanda establece que el precio tiene que bajar. Entonces, el hecho de vender más unidades no implica que usted obtendrá más utilidades. Si observamos esta gráfica, que es una gráfica de una función de utilidad, cuando se producen o se venden más de 200 unidades, vemos que el gráfico traspasa el punto de equilibrio, que en una función de utilidad, recuerde, el eje X es el punto de equilibrio. Y al traspasar el eje X, esto se convierte en pérdida. Entonces, ¿qué me conviene más? Producir esta cantidad, porque es donde obtendré la máxima utilidad. Y si fuese una función de costo, obviamente nos convendría estar en este punto, porque en este punto se obtienen los mínimos costos. Bien, veamos un ejemplo. Viste este primer ejemplo, que una compañía estima que puede vender todo su producto a un precio unitario de 200 lempiras menos una rebaja de 15 centavos por unidad, y que al producir X unidades anuales, tener un costo total de, tenemos costos fijos, los costos variables, y esto podría ser, como en algunas industrias, sobre todo en las metalúrgicas, que los desperdicios se venden para ser reciclados. Entonces esto les reduce los costos, ¿no? Esta es una función de costo normal. Y esto, una función de demanda a un precio normal. Se nos pide encontrar el nivel de producción que maximiza la utilidad total del año. Sí, y aquí hay dos escenarios. Un escenario bastante hipotético, donde no existen restricciones de producción. Hay que recordar que la producción tiene un montón de restricciones. Acceso a la materia prima, acceso a mano de obra, qué sé yo, costos, la misma participación en el mercado, etc. Y otro escenario más apegado a la realidad, donde dice que su producción anual máxima es de 500 unidades. O sea, la capacidad instalada actual es de hasta 500 unidades. Es decir, que puede producir entre 0 y 500 unidades. Bien, entonces, para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, obviamente necesitamos la función de utilidad. Como no nos provee la función de ingreso, tendríamos que calcularla. Entonces vamos a
calcular nuestra función de ingreso. Digamos que ahorita vamos a hablar del escenario 1, donde no tenemos restricciones en la producción. Sabemos que el ingreso se obtiene al multiplicar el precio por la cantidad. Entonces ya tenemos nuestra función de ingreso. Ahora perfectamente podemos determinar nuestra utilidad y para ello vamos a restarle al ingreso los costos. $200 menos 6, 124, menos 0.15 más 0.001, negativo 0.149 x cuadrado. Bien, ya tenemos nuestra función de utilidad. Recuerde que los puntos máximos o mínimos se dan en los números críticos, por lo cual vamos a determinar los números críticos.
Y los números críticos los obtenemos igualando a cero la primera derivada. Entonces, derivamos la función de utilidad. $124 y 2 por 0.149 nos da como resultado 0.298. Igualamos a 0 la derivada. El 194 pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. Y el negativo 0.298 pasa a dividir. Y esto nos da como resultado 651.0067. Pero lo dejaremos en 651 porque estamos hablando de unidades. Este debería de ser el nivel de producción que maximiza la utilidad. Asumimos esto porque es una función de utilidad, pero tenemos que comprobarlo. Y para comprobarlo, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y entonces determinamos la segunda derivada y vemos que la segunda derivada en este caso es una constante. Recuerde que nuestro criterio de la segunda derivada dice que al sustituir el número crítico en la segunda derivada, si nos da positivo, es todo hacia arriba o hay un punto mínimo, y si nos da un número negativo, entonces tenemos un punto máximo.
pero en este caso la derivada es una constante. Entonces, en el caso que las derivadas nos den como resultado una constante, vamos a ampliar un poco este criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer una analogía. Y en el caso de que la derivada o la segunda derivada sea una constante, esto va a ser un indicativo que la función tiene un solo punto máximo o un punto mínimo, de acuerdo con lo siguiente. Si la constante es un número positivo, la función tiene un mínimo. Y si la constante es un número negativo, la función tiene un punto máximo. En este caso, como la segunda derivada es una constante negativa, la función maximiza en x igual a 651. Bien, con eso respondemos el inciso A de la pregunta. El inciso B nos pregunta que cuánto produciríamos si con la capacidad instalada actual cuánto deberíamos de producir. Obviamente la mayoría dirá, bueno, hay que producir 500, pues. Si solo puedo producir 500, entonces produciré 500. La cosa es cómo justifica usted la respuesta, porque aquí en matemáticas siempre nos hacen una pregunta y luego nos repreguntan y nos dicen por qué, o nos dicen justifique su respuesta. Y lo que sucede es que como la capacidad instalada máxima se encuentra en el intervalo donde la función es creciente, porque recuerde, a la izquierda del punto máximo la función es creciente. Entonces, si yo me encuentro del lado izquierdo del punto máximo, voy a producir todo lo que se pueda. Entonces, la justificación es que se producen 500 unidades, pues en ese intervalo la utilidad es creciente.